buenos días, mis amados hermanos. Es una bendición y un privilegio tan grande estar juntos en esta mañana para compartir la bendita palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para que ustedes reflexionen ahí mismo en su lugar. ¿Recuerdan la primera vez que escucharon una noticia que les cambió la vida por completo? A lo mejor fue el día en que sonó el teléfono o llegó ese WhatsApp y les dijeron, felicidades, el puesto de trabajo es tuyo. O a lo mejor fue esa llamada del médico donde después de días de mucha angustia les dijo, los exámenes médicos están correctos, la enfermedad ha cedido y estás sano. O tal vez ese momento inolvidable en que tu esposa o tu esposo te miró a los ojos para decirte que iban a ser papás. Hay palabras, hermanos, que tienen un peso tan grande que en cuestión de segundos transforman nuestro presente y nuestro futuro. Para ello vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y quiero que nos imaginemos esto. En el libro de los Hechos estamos en la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés. Imaginen la atmósfera de ese día. Unos pocos días antes, los discípulos y apóstoles de Jesús estaban escondidos detrás de puertas con candado, cerrados, encerrados, totalmente aterrados, temblando de miedo, porque habían visto a su maestro, a Jesús, ser arrestado, azotado y crucificado, pensando que ellos serían los siguientes. Entendemos que eran hombres comunes, eran pescadores con manos seguramente llenas de callos, habían cobradores de impuestos despreciados por la sociedad, eran personas sin títulos académicos, sin ninguna influencia política y sin grandes recursos económicos. Pero ese día algo extraordinario sucedió. Sabemos y hemos recorrido en el libro de los Hechos que Jesús antes de subir al cielo les había hecho una promesa. En Hechos 1:8 el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. El Espíritu Santo descendió con poder sobre ellos y de repente esos mismos hombres que les platicaba con anterioridad, que estaban llenos de miedo, que estaban aterrados, salieron a las calles de Jerusalén con una valentía que no era humana. Entre los apóstoles y los discípulos, uno de ellos, a quien todos conocemos muy bien, el apóstol Pedro, el mismo hombre que semanas atrás había negado a Jesús 3 veces, se puso de pie frente a una multitud de miles de personas. El apóstol Pedro no llevaba un discurso preparado en un iPad como la mía, no llevaba equipo de audio como el que nosotros tenemos, una cámara, ¿no? Un proyector, y tampoco usó estrategias de manipulación emocional. Pedro simplemente abrió su boca y proclamó por primera vez en la historia el Evangelio de Jesucristo tras la resurrección. El resultado, ¿cuál fue el resultado de esa primera predicación? Nosotros podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos dice que ese mismo día 3,000 personas entregaron su vida a Dios. Se arrepintieron y fueron bautizados. Es ahí donde nació oficialmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, sabemos que hoy vivimos en un mundo saturado de información.
Vemos noticias y esas noticias nos abruman. Las redes sociales están por todas partes. Hay filosofías huecas, humanas, ¿no? Hay opiniones políticas y sobre todo debates interminables. Pero en medio de todo esto, valdría la pena detenernos y hacernos estas dos preguntas. ¿Qué fue lo que hizo tan poderoso el primer mensaje de Pedro? ¿Cuál fue y cuál es el núcleo del evangelio que tuvo el poder de transformar a más de 3,000 personas en un solo día y cambiar el curso de la historia? Vamos al capítulo 2 de Hechos y vamos a leer juntos el versículo que va a resumir todo el mensaje de hoy, versículo 38. 2:38. Muy bien, gracias Alex. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra. Así que hermanos, para continuar el mensaje, acompáñenme a orar, por favor. Dios Todopoderoso que estás en el cielo, bendito y alabado seas, Señor. Te hemos alabado, Señor, te hemos adorado y te hemos glorificado con estas maravillosas alabanzas que preparamos para el día de hoy para ti, Señor. Y ahora oramos para que este mensaje sea de arrepentimiento, confesión y salvación. Oramos y damos gracias por los que estamos y oramos y también pedimos por los que están en camino o no podrán llegar. Oramos para que no exista distracción alguna y sea únicamente la presencia de tu Espíritu Santo y nosotros recibiendo este mensaje. Oramos también por tu ministerio de niños, por ellos que son el futuro de tu iglesia y por las maestras que son servidoras fieles de tu palabra. Bendícelas en todo momento, Señor. Y por último, oro, Padre Santo, para que seas tú el que me guíes en este momento y que el centro del mensaje sea siempre nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el versículo que tenemos, Hechos 2:38, vamos a abarcar 3 puntos para comprenderlo. El punto número 1 es que el centro del evangelio es Jesucristo. Vamos a ver cómo comienza Pedro su discurso y vamos a leer los versículos del 22 al 24, ahí mismo en Hechos 2. Y Pedro inicia su discurso así. Estamos leyendo la Biblia. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis y por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de lo muerto, por cuando era imposible que Jesús fuera retenido por ella. Vamos a examinar la profundidad de lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro, al compartir su mensaje, tenía muchas cosas o 1000 cosas de las que pudiera hablar. Pudiera haber contado sus vivencias personales navegando en el mar de Galilea como pescador. O pudo hablar de la opresión que vivía en ellos del imperio romano y de la injusticia social. O también pudo haber compartido dónde conoció al Señor Jesucristo, de dónde lo sacó y cómo transformó su vida. Pero Pedro no hizo nada de eso. Pedro, al compartir este mensaje, puso todos los reflectores sobre una sola persona, Jesucristo. Vamos a mirar el recorrido teológico tan perfecto que hace Pedro sobre Jesús en solo los 3 versículos. En el versículo 22, Pedro les está hablando de la vida de Jesús. El versículo 22, varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro les recuerda en este versículo 22 los milagros, las sanidades y las enseñanzas. También menciona y dice que Jesús fue aprobado por Dios y que todo lo que Jesús hizo demostraba que él era el Mesías prometido. En el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pedro no está suavizando la verdad de lo que le había sucedido a su maestro. Pedro les está diciendo abiertamente en el versículo 23 que ellos lo entregaron y que ellos los crucificaron. Pero añade un detalle clave, que la cruz no fue un trágico accidente de la historia, ni tampoco un error calculado de Dios. Les deja claramente que es el plan eterno, voluntario y soberano de Dios para la salvación de la humanidad a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. En el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y aquí Pedro, en el versículo 24, eleva la voz para decir que Dios lo levantó de los muertos porque era imposible que la muerte lo retuviera. Años más tarde podemos ver que el apóstol Pablo confirmaría este mismo centro del mensaje cuando escribió a la iglesia de Corinto en Primera a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Es Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, al cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo confirma el mensaje que Pedro dio por primera vez ese día en Pentecostés, más adelante a la iglesia de Corinto. Podemos entender y comprender, hermanos, con esto, que nuestra fe no se sostiene sobre una idea bonita, ni sobre una lista de reglas, ni sobre las 4 paredes que tiene esta iglesia. Nuestra fe tampoco se apoya en lo que nosotros hacemos, sino en que Jesús ya hizo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Vamos a pensar esto. Todos alguna vez seguramente han visitado un museo y han visto pinturas famosas. Vamos a imaginar que regresamos a ese museo y vamos a ver una pintura invaluable de un gran pintor. Y nosotros sabemos que el cuadro o esta pintura está rodeada por un marco de madera fina, tallado a mano o bañado en oro. Nosotros podemos ver que el marco puede ser hermoso y cumplir su función. Pero nadie paga una sola entrada, porque eso lo sabemos, no solo pagamos la entrada para quedarnos mirando el marco. Nadie se acerca a la pared a tomarle fotos al marco. ¿A qué vamos? A contemplar la pintura. En la vida cristiana, mis hermanos, la iglesia, la alabanza que cantamos el día de hoy, la bienvenida que les damos con mucho amor, el café en la entrada, las mismas instalaciones
Y también nuestras propias palabras son únicamente el marco. El marco sirve para sostener y presentar la obra, pero la obra de arte, el centro absoluto hacia donde deben ir dirigidos todos nuestros corazones, es Jesucristo. Hoy quiero hacerles otra pregunta directamente con todo mi amor. ¿Acaso sigue siendo Jesús el centro de tu vida y tu fe? Se los voy a volver a preguntar, pero de diferente manera. ¿Sigue siendo el Señor el motor de tus decisiones o se ha convertido en una sola rutina de domingo? Porque, hermanos, es muy fácil amar las bendiciones de Dios sin amar al Dios de las bendiciones. Es muy fácil apasionarse por esta iglesia, por este edificio, por el ministerio o por la alabanza y sin darnos cuenta hemos dejado a nuestro Señor Jesucristo a un lado. Cuando nosotros hablamos, cuando ustedes hablan con un familiar que no conoce a Dios, o con un compañero de trabajo que realmente la está pasando mal, o con un amigo que está completamente hundido en depresión, ¿qué le ofrecen? Le ofrecen una lista de reglas religiosas o le hablan de una persona viva que tiene el poder de transformar su corazón. Mis hermanos, el verdadero evangelio pone a Cristo en el centro. Y eso fue lo que hizo Pedro la primera vez que predicó. Puso todos los reflectores sobre una sola persona, Jesucristo. Continuamos. Pedro no predicó para informar, sino Pedro predicó para transformar. Porque el evangelio no es un concepto que se estudia. El evangelio, que ahora lo estamos entendiendo, es una persona que se sigue y una verdad que lo cambia todo. Y es precisamente esta verdad la que nos abre nuestra puerta, nos abre la puerta a nuestro segundo punto. El punto número 2 es la verdad del evangelio confronta nuestro corazón. Nosotros hemos leído y hemos entendido que Pedro ya compartió el evangelio y ahora mismo confronta el corazón. Seguimos en Hechos 2 y ahora vamos al versículo 36 y 37. Hechos 2, versículos 36 y 37. Dice así la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren la reacción de la multitud. La Biblia nos dice que al escuchar a Pedro salieron diciendo, que la Biblia nos dice, no nos dice que al escuchar a Pedro salieron y dijeron, qué bonita conferencia dio Pedro. O qué bien habla este pescador. O qué mensaje tan motivacional. No fue eso. La Biblia dice que se compungieron de corazón. La explicación y el significado de esta frase en el idioma original en el que se escribió el libro de los Hechos, que fue el griego, la palabra que se traduce como compungieron es katanizomai.
Una palabra muy, muy, muy fuerte que significa ser traspasado por completo o recibir un dolor punzante en lo profundo. Entonces, ¿qué fue lo que sintió esa multitud cuando dice Pedro que se compungieron? Sintieron un dolor espiritual agudo e interno. Se dieron cuenta que su pecado no era un simple error de juicio, sino que los hacía culpables delante de un Dios santo, y entendieron que al rechazar a Jesús, habían rechazado al Salvador enviado por Dios. Y eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios, mis hermanos, cuando se predica con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo. Podemos ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, Alex, Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos leyendo la Biblia, hermanos. Repito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las malas intenciones del corazón. El Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, nunca fue diseñado para acariciar el ego del ser humano, ni para hacernos sentir cómodos en nuestras faltas. El Evangelio de Jesucristo nos ama demasiado como para permitirnos que sigamos viviendo en el engaño. ¿Es un mensaje de amor? Sí, pero es un mensaje de amor santo que también confronta nuestra realidad espiritual. Y es muy importante que nosotros entendamos y diferenciamos entre sentir remordimiento humano y la verdadera convicción del Espíritu Santo. Porque el remordimiento humano te hace sentir mal por las consecuencias del pecado, por miedo a que te descubran o por pena con los demás, pero no te cambia por dentro. Y la convicción del Espíritu Santo te muestra la gravedad de tu pecado ante Dios. Rompe tu orgullo y te lleva a clamar: ¿qué haré? ¿Qué haré? Vamos a pensar en una habitación oscura. Mientras las luces están apagadas, cualquiera puede llegar a engañarse y pensar que la casa está impecable. Pero nosotros solo abrimos las cortinas en un día soleado para que hasta la más mínima partícula de polvo sea visible y quede expuesta. La luz no inventó la sociedad, solo la sacó a la verdad. Por eso muchos le tienen miedo a la palabra de Dios, porque piensan que la luz viene a acusarlos. Pero escuchen esto: el enemigo es el que muestra tu pecado en la oscuridad para condenarte, pero Dios revela tu pecado en su luz para limpiarte. De la misma manera, la palabra de Dios nos viene a acusar, no viene a acusarte para destruirte. Viene a encender la luz en tu corazón para que veas lo que necesita ser limpiado por la sangre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que se preguntaron o le preguntaron al Señor o le dijeron al Señor: Padre, examina mi corazón y muestra si hay algo en mí que te ofende? ¿Cuándo fue la última vez? Venimos nosotros a la iglesia buscando únicamente escuchar, y lo digo con todo el respeto y con todo el amor, mensajes que nos hagan sentir bien con nosotros mismos.
Pero la verdadera sanidad en el matrimonio, la verdadera liberación de una adicción y la verdadera paz interior no comienza cuando escondemos el pecado, sino cuando dejamos que la espada de la palabra atraviese nuestro orgullo y nos lleve a los pies de la cruz. Dios no puede sanar un corazón que se niega a reconocer que está enfermo. Ahora bien, cuando una persona es confrontada por la verdad y se da cuenta de su necesidad espiritual, la pregunta inevitable es, ¿ahora qué hago? Ok, ya escuché el Evangelio. Ok, he sido confrontado con la verdad. Nos hemos dado cuenta que tenemos una necesidad espiritual. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Pedro, en su discurso, no dejó a la multitud sumida en la angustia. Les dio una ruta clara de salvación. Y así es como llegamos a nuestro tercer y último punto. La promesa del Evangelio exige una respuesta personal. Y ahora llegamos a nuestro versículo principal. Hechos 2, 38. Y quiero que me acompañen todos fuertemente. Pedro les dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Espíritu Santo. Repito, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Yo omití bautícese, pero Pedro no omitió bautícese. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A la pregunta desesperada de esa multitud, ¿qué haremos? Pedro no les dio palabras vacías de consuelo, les dio un mandato divino y les presentó una promesa extraordinaria. La primera palabra que sale de la boca de Pedro, ¿cuál es? Arrepentíos. En el estudio que hice para preparar este mensaje, arrepentíos, en el idioma griego del Nuevo Testamento, es una palabra sencillamente fascinante, metanoia. Quiero que se lleven hoy esta palabra a casa, en su mente y en su corazón, metanoia. La palabra metanoia está compuesta por dos partes. Meta, que significa cambio o transición, y nous, que significa mente o entendimiento. Por lo tanto, metanoia significa literalmente un cambio de mente que produce un cambio de radical de dirección en la vida. Mis hermanos, el verdadero arrepentimiento bíblico no es un simplemente derramar unas cuantas lágrimas y volver a pecar exactamente al día siguiente igual. Eso no es lo que quiere decir metanoia. Eso es un remordimiento pasajero. Metanoia, arrepentimiento, es una transformación en tu manera de pensar respecto a Dios y respecto al pecado. Es darte cuenta de que la manera en la que venías viviendo te llevaba a la ruina. Y ahora tienes que tomar la decisión voluntaria de dar un giro en U de 180 grados. Es dejar de caminar hacia tus propios deseos egoístas para comenzar a caminar en obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
Junto al arrepentíos, metanoia, también Pedro les pide dar un paso de fe pública, el bautismo, que en el primer siglo era la declaración abierta de que alguien rompió con su vida pasada y ahora pertenecía a Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. Nosotros nos arrepentimos, metanoia, tenemos un verdadero arrepentimiento y nosotros tenemos que confesarnos, tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos arrepentimos, confesamos que Jesús es el Señor, declaramos abiertamente con el bautismo que ahora pertenecemos a Cristo. Y Pedro menciona dos promesas gloriosas si responden con fe y arrepentimiento. Regresamos al versículo 38, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Primera promesa. Dios no guarda rencor, mi hermano, ni lleva un registro de todos los pecados pasados, no lo lleva. Porque cuando nos arrepentimos de corazón, cuando tú te arrepientes de corazón, la sangre de Cristo borra tu historial por completo. Y la segunda promesa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios promete que no tendrás que intentar vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas humanas. El Espíritu Santo mismo, que viene a morar dentro de ti para darte poder, consuelo, guía y santidad. A eso viene el Espíritu Santo, a morar dentro de ti, a darte poder, consuelo, guía y santidad. Podemos ver en Efesios 1:13 esta promesa escrita por Pablo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis amados hermanos, el evangelio de Dios no es una sugerencia para que consideremos. Es una invitación real que exige una respuesta personal. Porque Dios no tiene nietos ni herederos por tradición. Solo tiene hijos. La fe de nuestros padres no nos salva. La fe de nuestro cónyuge no nos salva. El haber crecido en una iglesia tampoco nos salva. Cierro este punto 3 con esta pregunta. ¿Realmente alguno de ustedes ha experimentado su arrepentimiento, metanoia, en su vida? ¿Realmente alguno de ustedes ha cambiado su forma de pensar y le han entregado las riendas de su vida
a Jesús. Conclusiones. Hemos visto que aquel primer mensaje en las calles de Jerusalén transformó a más de 3,000 personas en un solo día y dio origen a la iglesia. ¿Por qué? En estos 3 puntos lo resumimos. 1, porque el mensaje tuvo a Jesucristo y su resurrección en el centro. 2, porque confrontó con amor el corazón de los oyentes. Compungieron, fueron atravesados por una lanza espiritualmente, ¿no? Y 3, exigió una respuesta personal mediante el arrepentimiento, mediante la metanoia y la fe. Veamos cómo termina el pasaje en el versículo 41 de Hechos 2. Así que, Hechos 2, 41, Alex, gracias. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un día, 3,000 personas. ¿Podemos imaginarnos el poder de ese primer mensaje? 3,000 personas. ¿Cuántas somos acá? No llegamos a 80. Para cerrar y concluir, quiero pedirle a todos mis hermanos que mostremos esto de forma visible. Ayer lo hicimos con los jóvenes en nuestra reunión. Levante su mano bien alto, todos los que pueden testificar que el día que confesaron a Jesucristo como su Salvador, su vida fue perdonada y transformada. Ahora tengamos esta mano arriba y sumen también su mano, su otra mano, aquellos que en obediencia a la palabra dieron el paso del bautismo como un testimonio público de que su vida quedó atrás. Pueden bajarlas. Muchas manos levantadas, mis hermanos, que dicen que yo ya le entregué mi vida a Cristo y soy salvo, pero que todavía también he visto que no han dado el paso del bautismo. Y esto es maravilloso aún así, mis hermanos, porque nos recuerda también una gran verdad. El bautismo no es lo que te salva. La salvación es un regalo de gracia que recibes al creer en Jesús. Pero, porque hay un pero el bautismo es ese paso de valentía. Es el sí público donde le dices a tu familia, a la iglesia, al mundo, ya no me avergüenzo de mi Salvador. Mi vieja vida quedó sepultada y hoy camino en una nueva vida. A aquellos que nos visitan por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, las manos que vieron ustedes levantadas no son de gente perfecta. Son de hombres y mujeres reales, con familias restauradas, vicios vencidos, paz en medio de la prueba y una esperanza firme en la eternidad. Hoy, ese mismo evangelio que Pedro predicó por primera vez y que vimos nuevamente este domingo, transformó a esos hombres y mujeres. No ha perdido ni un solo gramo de su poder, ni un solo gramo de su poder. Tiene el poder para restaurar tu vida, sanar tu hogar, romper las cadenas de los vicios, perdonar tu pasado y sobre todo darte un propósito eterno. Porque si antes ustedes tenían un propósito, ese propósito tenía vigencia. Pero hoy, junto con nuestro Señor, nuestro propósito es eterno.
Si hoy estás aquí y sientes que la palabra ha tocado tu corazón y te has dado cuenta de que estás viviendo lejos de Dios a tu manera, no endurezcas tu corazón, mi hermano, mi amigo. Hoy es el día para experimentar un verdadero arrepentimiento. Dile a Jesús en tu corazón, en tu casa, a solas: Señor, me arrepiento de mi camino, cambio de rumbo y hoy entrego mi vida, te entrego mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y para ustedes, mis hermanos, que ya son seguidores de Jesucristo, que ya somos seguidores de Jesucristo, no nos avergoncemos del Evangelio. Nunca nos avergoncemos del Evangelio. Volvamos a salir a nuestras familias, a nuestros trabajos y salgamos a compartir a Cristo con la misma pasión, la misma claridad y el mismo amor con que se predicó en aquel primer día. Vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo: Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras.
porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús.
Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.